recuerda comentar siempre de manera respetuosa. Gracias. Amigos míos del mundo paranormal me dijeron, oye, hay unas personas de la primavera, del bosque de la primavera en Zapopan, que encontraron 3 criaturas sin cabeza. Aparentemente perros, pero de 3 metros. Así que, bueno, yo me los tuve que llevar por el lado de los videntes y lo que me contaron está muy loco. 4 videntes los han tocado. 4 videntes han dicho, oye, esto no es de aquí, esto es un experimento. ¿Por qué dices que de repente lo llevas con analistas, biólogos de la universidad y todo eso? Los ven y dicen, no le entramos, o sea, ¿qué pasa? No ¿Tienen miedo a...? ¿Pero por qué tienen miedo de represalias, de que los...? No, la universidad no se involucra en temas de Por cuestiones polémicos. Esotéricos, vamos a decir de alguna forma. Del prestigio, ¿no? Que va a decir, ahora ya están analizando cosas sobrenaturales. Es que es bien triste que la ciencia crea que eso es perder la seriedad, ¿no? En realidad es más abrir la mente y ver qué más tenemos aquí que no conocemos. Y sí lo estamos viendo, por ejemplo, con la esfera de Buga, que sí hay estudios universitarios y que hay análisis y que eso es maravilloso. Pero aún así hay gente muy cerrada. Sí, claro. pero también debería de haber, acércate también con los que están investigando la esfera de Buga, acércate también con los que están investigando la esfera de Buga. Pues ese tema se quedó abierto, iniciaron las investigaciones que se han estado realizando y precisamente regresó Pepe Rodríguez con nosotros para decirnos qué ha sucedido y está aquí con nosotros, que viene directamente desde Jalisco, que ya están iniciando ya, de hecho ya se hicieron las investigaciones y nos estás diciendo ahora qué sucedió. Bueno, te digo algo, yo dejé unas piezas acá, entonces yo no conozco los resultados, yo estoy como con la revelación del género de un bebé. Se quedó aquí una pieza con el señor Rodolfo Garrido. Desconozco los resultados. Para mí, y yo lo he especificado cada que me preguntan, para mí esto es un terreno especulativo que requiere científicos que investiguen qué son. Digo, yo veo pues, como poros, ¿no? Cosas así. Digo, tienen una porosidad, con el tiempo se han ido manchando. Pueden ser huesos, pueden no ser huesos. A mí me llegó el caso y yo no me atrevo a afirmar que eso no. Pero creo que lo que has hecho, Pepe, es fundamental y sobre todo responsable de buscar la verdad, porque muchas veces vivimos creyendo que las cosas pues no existen o no son posibles, pero la búsqueda de la verdad creo que nos abre la conciencia y nos abre también posibilidades como humanidad. Muchísimas, mira, yo soy fan y búsquenlo. El gran James Randi, claro, él se dedicaba justamente a desmitificar cosas o a descubrir farsas, ¿no? Y es que está bien, Pepe, porque mira, como dices, llega este caso a ti, te lo presentan, los investigadores, tú lo eres, son los principales escépticos. Sí. Dicen, ok, llegó esto, un fantasma, unos huesos, lo que tú quieras. ¿Es hombre lobo, no es hombre lobo? No sé, no lo podemos asegurar, sería muy arriesgado y además tu prestigio estaría de por medio diciendo, sí, claro, aquí tengo auténticos huesos de hombre lobo, sin haberlos estudiado exactamente. No tiene caso. Entonces yo creo que vamos por el camino correcto. Igual lo hace, por ejemplo, el señor Jaime Maussan, cuando le llegan todas las evidencias de OVNI, también se hacen investigaciones científicas muy profundas. Y quedaron en las mejores manos, que son las del investigador, periodista, investigador Rodolfo Garrido, que ya hizo las primeras investigaciones y así que vamos a ver qué sucedió. Sí. Yo mandaba la entrevista. O sea, ¿de qué es hueso? Sí es hueso. Pues quién sabe. Yo mandaba la entrevista. Ay, pensé que yo mandaba, perdón. Investigación y acercarte con algunos especialistas en la ciencia, Y me vi pues se han sorprendido al verlos. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué crees que es lo que tienes en tus manos? Yo no me atrevo a decir qué es, mas ha habido una especie de consenso a partir de gente, por ejemplo, de ciencias biológicas de la universidad. Yo vengo de Guadalajara y aparentemente vieron que eran lobos, más el tamaño y la forma de los pies en las fotos que me enviaron son como pies de humano. Entonces se manejó la teoría de que pudieran ser hombres lobos, licántropos, desde alguna visión forense especulativa, ¿no? Entonces los huesos sí son muy grandes, le voy a entregar una muestra para que lo tenga y ya los verá. Son aproximadamente, de acuerdo a cálculos de genetistas y médicos forenses de animales, pues pudieran haber medido hasta 3 metros de alto, lo cual no es un lobo.
y que tal vez por el tipo de pies tenía la capacidad de pararse como bípedo por cierta cantidad de tiempo, más las garras, las manotas que les comparto las fotos, también no son muy explicables porque son más o menos de este tamaño. Sí, pero además, más que patas en sus terminales en algunos puntos, más bien se ven más como manos que como patas. Así es. ¿Realmente le dieron algún comentario los científicos que vieron estas imágenes? Mire, uno estaba muy sorprendido, yo pidiéndole a él hacerle ADN, él es genetista de la universidad, él me dijo que la visión de la universidad es no meterse en polémicas, pero él en lo personal estaba muy sorprendido desde el tamaño de los huesos, sus cálculos le arrojaban 3 metros más 300 kilos de peso. Una persona que hizo una revisión de las fotografías y ahora que ya vieron los huesos también me dijeron, no conclusivamente, pero que pudiera ser un críptido no desconocido relacionado al chamanismo, a los nahuales específicamente, okay, correcto. Y que pudiera, no, me lo dijo así, usó la palabra especulando. Puedo especular que las tradiciones mexicanas nos arrojan los nahuales y que esto pudiera tratarse de un nahual o un licántropo. ¿Se sabe cómo es que estos seres murieron? Encontraron 3 criaturas en el bosque de la Primavera en Zapopan. Le estoy hablando de hace 12 años aproximadamente. A mí me llegó esto hace 12 años. Me llevan primero las fotos unas personas de origen humilde de rancho que en la primavera pasaban por el cerro. Encuentran 3 sin cabeza. Toman fotos, algunas partes las guardan, antes de tomar fotos las entierran y otras las traen. No pudieron sacar todo porque el cerro estaba lleno de gente mala. Entonces había sembradíos y ellos se traen lo que pudieron. Entonces no es consistente con un lobo por muy grande que sea. Me dijeron del CUCBA, de Unidad Biológica de la universidad, me dijeron que pues no hay lobos registrados endémicos del bosque de la Primavera, que sería rarísimo que hubiera lobos ahí y que además sería rarísimo que midieran más de 2 metros porque en los registros universitarios han captado lobos hasta de 2 metros, pero ya esto sobrepasó el tamaño. No, de 3 metros es un monstruo. ¿Sí? Definitivamente. Bueno, de acuerdo a las muestras que usted me está enseñando, yo le hago una propuesta de que hagamos como primer paso una investigación en el siguiente sentido. Claro. Hagamos o tratemos de llegar a una respuesta haciendo un estudio forense. Por ejemplo, en un hueso, por ejemplo, que usted tiene un hueso grueso, podemos llegar a la médula y sacar algunas muestras para ver si son aún utilizables para hacer un estudio de genética, o sea, de ADN. Claro. O buscar un ADN mitocondrial, si es posible, por ahí, y ver de alguna forma cuál es el origen precisamente genético de ese hueso y ver si hay alteraciones. Si las hay, por supuesto que serían registradas. Yo a usted le informo al respecto. Le regreso también la muestra, solamente es una muestra prestada. Y si gusta, si tenemos conclusión favorable de que es algo extraño, pues entonces la siguiente reunión, pues platiquemos y veremos el siguiente paso a seguir. ¿Qué le parece? Me encanta la idea, le reitero mi admiración. No, muchas gracias. Y le agradezco porque 12 años con que nadie se quiso aventar esto, ¿no? Eso es Don José, muy valioso. llegó usted a casa, llegó usted con su familia. Muchas gracias. Vamos a trabajar en esto. Pues ahí están. Eso fue lo que sucedió. Él vino el 11 de septiembre, nos presenta esto, se entrevista con el investigador Garrido, en donde Garrido dice, como lo vieron ustedes en esta entrevista previa donde se le planteó cómo se encontraron estos huesos, voy a investigarlos. Y hoy en día, más adelante, vamos a tener al señor Garrido en esta sala con los resultados. Nos puede decir, es un perro gigante, ¿verdad?
¿O nos puedes Pues decir? una artesanía de Tonalá, ¿no? Puede ser cualquier cosa. O sea, te digo que, y te mostré hace rato fuera de cuadro esos cráneos que me mandaron también, ¿no? Yo no puedo afirmar que son. Yo como el señor Randy, yo digo, alguien los tiene que investigar realmente y entonces sabremos. Claro, a mí desde el primer momento me llamó mucho la atención que le hayan cortado la cabeza a estas criaturas, que nos vamos a enterar prontamente, espero, de qué se trata. Pero nos decías en la entrevista que tienes ya 12 años, hace 12 años llegaron a ti. Es que fíjate, en ese tiempo nadie quiso hacerles pruebas de ADN y los guardé en una bolsa y los dejé en mi patio. O sea, no tenía yo la idea de, ay, me voy a poner a hacer un negocio de esto. En realidad no, yo tengo trabajo. Entonces, Bueno, pero ahorita, después de la pausa, ya el señor Garrido está entrando al estudio, se va a sentar con nosotros y nos va a compartir cuáles fueron los resultados. ¿Quiere usted enterarse de qué es lo que pasó? No se mueva, volvemos. Pues gracias por continuar con nosotros en Una Mañana Estelar. Todos estamos a la expectativa y llegó el momento de esclarecer esta incógnita y llega con nosotros el científico e investigador Rodolfo Garrido para decirnos qué es lo que sucedió con estos huesos en esta investigación. Muchas gracias. Bienvenido, Rodolfo. No, y muy buenos días a toda la familia, mucho gusto. Me hizo favor de traerme el hueso, le dije que iba yo a investigarlo. Se lo entregué al doctor Sarce, él es forense, él es uno de los médicos forenses más importantes de México. Y se lo di porque ellos tienen allá en el hospital militar, tienen tecnología para hacer secuenciación. Entonces se tomó una muestra, quiero decirte, se tomó una muestra del hueso, se llevó a una secuenciación varias veces para ratificar el resultado. El resultado fue invariablemente Canis lutus, Esto significa lobo. 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 Pero no hay secuenciación humana, queda claro, se le buscó. Es un hueso de lobo, genuino, pero no tiene trazas ni mezcla ni una de humano. Pero se hablaba también, y lo vimos en la entrevista previa cuando te entregó la pieza, de que se calculaba un tamaño de aproximadamente 3 metros. No. Que esto es totalmente... No, sí es un lobo grande, pero si fuera una transformación humana, sería más grande el hueso. O sea, un tercio más. También se midió la morfología del hueso, sus tamaños y compararlos. Entonces se llevó a ese extremo y entonces sí estamos hablando de un Canis lupus grande, pero no un hombre lobo. ¿Es un lobo que existe o Sí. que ya no existe? No existe. ¿Todavía Claro. existe Sí, el tamaño? es que los lobos son grandes, no que son Sí, como sí, los lobos sí, son no, grandes. como los coyotes, que son más... No, los lobos son grandes en tamaño. ¿Es endémico de allá? Lamento mucho darla, pero es que tengo que ser muy honesto. Claro. Y se hizo la investigación muy exprofesa en la secuenciación y este es Canis lupus. Así fue y varias veces. Ahora, ¿este hueso pertenece al más grande, a la muestra más grande que se tenía? No, Y es la ya más contaré pequeña. al dueño. Ya, ahí está. no, Ok. no es de, o sea, a mí me dieron osamentas de 3, ¿no? Entonces, y una tiene las rodillas al revés. Sí, no, pero Ahí empezó la especulación. También hay una explicación para eso. ¿Cuál? Sin embargo, lo que pasa es que también pudo haber sido movido. Pero las patas del lobo, como son grandes, parecen como manos. Sí. Pero realmente también en tu fotografía se estuvo observando con cuidado. Sí, son las patas de un lobo. O sea, se ven los así alargados, pero porque por dentro el hueso tiene Claro, esa constitución. claro, así es. ¿No? Y entonces ya llegaron a la conclusión tajante Sí, de es que bien. son huesos Es de- genéticamente corresponden a un lobo. Muy grande. Genéticamente está comprobado. Ok. El fémur grandísimo y todo, son lobos muy grandes. Son grandes. Ese lobo es grande. Podría pensarse de que esto llega a ser decepcionante o algo, pero al contrario. No. De verdad, esto da muestra de que aquí en Maussan Televisión, porque el señor Garrido, por supuesto, también forma parte del equipo del señor Jaime Maussan, pues no íbamos a inventar, sí es de un lobo, pero invéntate que sí, nada de inventar. No. Estos son hechos No, científicos. y la verdad es que si hay una duda, él tuvo una duda que es muy razonable, muy correcta. Sí. Entonces viene y de alguna forma me la da para una investigación, se hace y se le corrobora lo que es. Y punto, es todo. Si hubiera algo extraordinario, te juro que se los diría.
Ahora, no lo hay. yo desde una opinión personal también creo que nosotros no conocemos la mística de los nahuales. Es decir, no hemos encontrado un nahual y no hemos podido observar si es que cuando ellos se transforman, si es que realmente existiesen, dejan secuencias de ADN o realmente se transforman en el animal que es el nahual. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, sigue abierta la ventana de que la forma en que se encontraron, que los hayan encontrado sin cabeza, deja una ventana abierta para decir, bueno, no es una cosa normal, ¿no? En el día a día. Bueno, yo respeto tu opinión. Sí, no, es muy personal. Pero lo que pasa es que yo no me puedo guiar por lo mítico. Me tengo que guiar por los resultados que nos dan los instrumentos científicos. Entonces, si me presentan un nahual o un chamán nahual y se haya transformado, pues con mucho gusto lo estudiamos. Y debe de haber trazas humanas, porque tendría que haber. Porque hay una transformación de humano a un animal. Las células, entonces, por lo menos las mitocondriales. Las mitocondriales. Y entonces, no hay tal. Entonces, si no las hay, ¿qué hacemos? O sea, hay que hablar con sinceridad, ¿no? Pepe, ¿qué opinas del resultado? Pues mira, 12 años estuvieron en mi patio, yo los guardé, se me olvidaron. O sea, no lo tenía yo en mi mente como, ay, voy a hacer un negocio. Yo en las entrevistas yo lo he dicho y se lo dije al señor Garrido, esto está en el terreno especulativo y hoy se resuelve. Así es. Finalmente, pues Fue muy bueno. Fue muy honesto en decirlo. No, y muy inteligente de tu parte, Pepe. Primero, el no haber tú ostentado esto como que sí, posiblemente sea un ser mítico o algo. No. Sino, vamos a estudiarlo. Y también otro punto a favor es haberse acercado a personas que saben. Señor Garrido se lo pasa a nuestro querido doctor Sarce. ¿Quién tiene la tecnología en el hospital para hacerlo? Y luego militar. Estamos hablando de que no hay chanchullo. No, chanchullo. No hay chanchullo, porque si hubiera salido algo extraño, también se hubiera dicho. No, como en el caso de la esfera de Buga, están de cosas extrañas, también las divulgo. No se pegan, pero las divulgo, porque es la verdad. Están saliendo y hay forma de corroborar y comprobar. Así como incluso en tu vivo. programa Duda, la verdad siempre sale a la luz. Bueno, lo que pasa es que Duda es un programa en el cual planteas el misterio, los enigmas, planteas algunos planteamientos científicos, pero no concluyo. ¿Por qué? Porque le dejo al público que concluya. Por eso es Duda, precisamente. Ahí viene Duda. A veces nos dejas con más preguntas, Garrido. ¡Qué bueno! Pero está padre. Porque eso te lleva a investigar. Sí. Claro. Y cuando quieras hablar de la esfera de Buga, con mucho gusto lo hacemos. Vamos a planear algo con la esfera de Buga porque no voy a decir nada, pero nos has adelantado que han habido más descubrimientos Claro que sí. impresionantes y sí nos gustaría que en algún momento se sentaran el señor Maussan y tú aquí a platicarnos. Con Maussan tienes. Con Maussan. Sí. ¿Ya para qué me quieres? De hecho, la gente pregunta Eres amigo. mucho, ¿eh? La gente pregunta mucho en redes, ¿qué pasó con la esfera de O Buga? sea, se ¿Qué está investigando. sucediendo? Deben de entender que los avances científicos no son de un día para otro. Tenemos que probar, hacer las hipótesis, probarlas, ver dónde están los errores, prueba y error, hasta que encontremos y lleguemos a la verdad. Eso no toma 2, 3 días, hay que meterse, toma un tiempo, tengan paciencia, pero estamos trabajando muy duro en ello. Hoy han habido grandes avances. Y con las mejores mentes por ahí relacionadas, ¿no? Exacto. Y esto también sienta un precedente para todas aquellas personas que en la República Mexicana llegan a encontrar algo que se ve sospechoso, que podrían decir, es que puede ser un duende, es que puede ser, que lo investiguen, de verdad. ¿Te imaginas el hallazgo que hizo Stephen Greer a través de un laboratorio de Georgia en donde se corrobora que la esfera tiene organismos que tasan su antigüedad 12.560 años atrás? Wow. Estamos hablando del paso del Pleistoceno al Holoceno. Y ya existía. Y es ahí donde agarró al fósil que se estudió. Puede ser que la esfera sea más antigua. Allá agarró al fósil, estaba metido impregnado en la resina que se estudió. Así que estamos hablando de cosas muy importantes. O sea, estamos hablando, mira, el Pleistoceno y el Holoceno son dos épocas del periodo del Cuaternario. El Cuaternario está asociado a una gran era, que es precisamente el Mesozoico. Y el Mesozoico pertenece a León, que es el Fanerozoico. Estamos hablando desde el más atrás hasta el actual. Sin embargo, hace 12.500 años a 11.500 años antes de Cristo, evidentemente hubo un cambio de fase, un cambio en el mundo. O sea, cambió la atmósfera, hubo muertes masivas, movimientos continuos, hubo de todo. Impactos, comentarios. Eso cambió el mundo y creó una miniera de hielo de 1000 años. Y al crearse cambió el mundo, entonces cambia del Pleistoceno al Holoceno. Ahora somos nosotros el meteorito, estamos cambiando a todo el mundo. Sí, mira, extinción de especies, contaminación, radioactividad, tala de bosques, ¿y cuánto más quieres ver? Hoy debe de llamarse
antropoceno, pero no lo acepta la ciencia. No lo acepta. Pero bueno, realmente estaríamos hablando de la tercera etapa dentro de lo que es el periodo del Cuaternario, que todavía no se declara. Pero me daría mucho gusto hablarlo con mucho detenimiento. Hay mucho que hablar de esto y sobre todo entender muy bien las eras y qué tan importante es ver la antigüedad de lo que está hallando. No es cualquier cosa hablar de 12.000, 15, 60 años. Estamos hablando de una historia antes de esta historia. ¿Okay? Pues muy interesante. Pues muchísimas gracias, claro, Rodolfo. Mucho gusto. Ya te tendremos de nueva cuenta por acá para que nos expliques todo este tema tan interesante y tan vasto. Gracias y también muchísimas gracias a Pepe Rodríguez, que lo vamos a tener de nuevo porque ya tiene tienes tus muchos huesos de lobo, amigo. Huesos de lobo y además tienes también bien, ¿no? muchos videos muy interesantes de apariciones de cosas que de verdad también hay que analizarlas. Gracias. Y bueno, gracias, les agradecemos a los dos por estar Gracias. aquí. El cerdo que comía humanos. Hola gato siniestro, desde que tengo memoria en el pueblo siempre se habló de un cerdo extraño, un animal enorme de ojos amarillos que parecía más consciente de lo normal, nadie sabía de dónde había salido ni cómo había llegado, solo apareció en la granja vieja que quedó abandonada después de que el dueño muriera de forma misteriosa, algunos decían que el animal era solo una leyenda para asustar a los niños pero yo lo vi con mis propios ojos una noche que volví borracho por el camino de tierra, escuché gruñidos fuertes detrás de los matorrales y pensé que era un chancho normal, pero cuando me acerqué lo vi parado sobre dos patas, tenía la boca llena de sangre y lo que masticaba no era maíz ni restos de comida, eran huesos humanos, huesos que crujían en sus dientes como si fueran galletas, el hedor era insoportable, una mezcla de carne podrida y barro húmedo, lo peor fue que no salió corriendo ni se asustó al verme, al contrario, me miró fijo y se acercó despacio como si supiera que yo no tenía a dónde escapar, esa noche sentí que mi cuerpo se congelaba y mis piernas no me respondían, apenas logré retroceder cuando escuché un chillido agudo que parecía reírse de mí, nunca había escuchado a un animal reír, pero ese sonido todavía lo escucho en mis pesadillas, al día siguiente nadie me creyó, pensaron que estaba loco o que eran alucinaciones del alcohol, pero con el tiempo la gente empezó a desaparecer, primero un borracho que dormía en la plaza, luego una mujer que iba camino al río, después un niño, y lo único que quedaba eran rastros de barro y manchas rojas como si algo los hubiera arrastrado hacia la granja, yo no quise volver nunca pero el miedo se volvió parte de mi vida, cada noche siento que ese cerdo me ronda, lo escucho rascar la puerta con pezuñas largas y sé que espera el momento en que me quede dormido para entrar, mi perro ladra sin parar cuando la luna está alta, y su ladrido se corta de golpe como si algo lo obligara a callar, dicen que si un animal come carne humana cambia para siempre, que ya no se sacia con otra cosa y que se convierte en algo peor
peor que una bestia, yo lo sé porque lo vi, ese cerdo no solo comía humanos, los buscaba, los cazaba como si tuviera la inteligencia de una persona, y cada vez que me miro al espejo siento que me vigila a través de mis propios ojos, como si ya me hubiera marcado, como si yo fuera el siguiente en su lista y todo esto me persigue porque yo fui el que lo descubrió, el que debió quedarse callado, porque ahora ese monstruo me huele, me ronda y se alimenta de mi miedo antes de devorar mi cuerpo, y cada noche que escucho sus gruñidos siento que se acerca más y más, como si supiera que mis fuerzas se agotan, a veces creo ver su sombra pasar frente a mi ventana y dejo de respirar para que no me escuche. He encontrado marcas de pezuñas en el barro alrededor de mi casa y huellas de algo arrastrándose que desaparecen al llegar a mi puerta. Los vecinos ya no salen de noche y muchos han empezado a irse del pueblo sin avisar, como si supieran que su turno se acerca. En mis sueños lo veo sonreír con esa boca imposible, llena de dientes que ya no son de un animal sino de una persona. Escucho su voz dentro de mi cabeza diciéndome que no puedo huir, que siempre me encontrará aunque me esconda. He empezado a sentir un olor a barro podrido en mi cuarto incluso cuando todas las ventanas están cerradas. Mi perro ya no quiere dormir conmigo y pasa las noches temblando bajo la cama. A veces creo que ese cerdo ya no está afuera, que ha entrado sin que me dé cuenta, que camina en silencio entre las paredes esperando que me quede dormido, y cada vez que cierro los ojos siento su respiración cerca de mi cuello como si estuviera probando mi miedo antes de arrancarme la piel. Si quieres escuchar otros 3 relatos perturbadores, te invito a que lo veas en mi canal de YouTube. Sígueme para más contenido como este y hasta la próxima. Please don't do this, please. No, don't do this. Please don't. Okay, you go first. Okay, I'm gonna drop my stuff there and we'll go down now. Can I have that, please? Thank you. Are you still there? I'm coming down now. Here I come. Cosas que los humanos nunca debieron ver. No fue tu culpa. Deja de repetirlo en tu cabeza. De cargar con algo que no te pertenece. Hiciste lo que pudiste, diste lo que sabías dar, y eso también cuenta. No te castigues más, porque a veces las cosas simplemente terminan, y no hay un culpable, solo 2 personas que ya no podían seguir. Y en serio, deja de sentir que todo fue tu culpa. Nunca le hagas caso a un payaso.
Hola gato siniestro, siempre me han dado desconfianza los payasos, pero esa noche volviendo a casa vi uno en la esquina parado bajo un poste de luz, inmóvil, con un traje sucio y los colores desteñidos, la pintura de su cara estaba corrida como si hubiera llorado, y en su mano tenía un globo rojo que apenas se movía con el viento. Al pasar junto a él me dijo con una voz grave: ven, quiero mostrarte algo. Traté de ignorarlo, pero entonces susurró mi nombre, me quedé helado porque yo nunca lo había visto antes. Giré y ahí estaba sonriendo, pero no era una sonrisa alegre, era forzada, tensa, con los dientes apretados y los labios temblando. Retrocedí un paso y él avanzó dos, el globo se deslizó hacia adelante como si flotara por sí solo, y noté que el hilo no estaba atado a su mano, sino a uno de sus dedos, que era largo y huesudo, sucio de algo oscuro. Intenté caminar rápido pero lo escuché detrás de mí, no eran pasos normales, eran como golpes secos, fuertes, que cada vez sonaban más cerca. Llegué a la puerta de mi casa, entré y cerré con llave, respirando agitado, pero al darme la vuelta lo vi por la ventana, parado frente a la acera, mirándome sin moverse, sosteniendo ahora 3 globos, uno azul, uno verde y el mismo rojo. Me quedé mirando y vi como algo se movía dentro de los globos, sombras pequeñas retorciéndose como si fueran insectos atrapados. Apagué las luces para que creyera que me había ido a dormir, pero a la medianoche escuché un golpecito suave en el vidrio, me levanté despacio y al mirarlo vi otra vez, pero esta vez más cerca, pegado al cristal, con la frente apoyada y una sonrisa tan amplia que parecía que la piel de sus mejillas se iba a desgarrar. Levantó una mano y me hizo un gesto para que me acercara, negué con la cabeza y él empezó a reír, pero no era una risa alegre, era seca, hueca, como si viniera de muy adentro. De pronto sacó algo de su bolsillo, era una foto mía, tomada desde fuera de mi ventana, y me la mostró mientras señalaba con el dedo la parte en la que yo estaba durmiendo. Mi corazón se aceleró tanto que sentí que me faltaba el aire, corrí a la habitación, cerré la puerta y me metí bajo las mantas, pero entonces escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, acercándose, la manija de la puerta giró suavemente y luego se detuvo, después un silencio absoluto, hasta que sentí que algo frío me tocó el pie, me destapé de golpe y no había nadie, solo un globo rojo en el suelo, atado con el mismo hilo sucio, y cuando lo toqué escuché su voz muy cerca de mi oído: te lo advertí, siempre haces caso al payaso equivocado. Lo lancé lejos y corrí hacia la sala, pero la ventana estaba abierta de par en par, el viento entraba helado y en medio de la cortina se veía su silueta, encorvada, sosteniendo algo que parecía un manojo de globos, pero cuando la luz de la calle lo iluminó vi que no eran globos, eran cabezas pequeñas de muñecos viejos, sin ojos, colgando de hilos. Sonreía como si aquello fuera un regalo para mí. Dio un paso dentro de la casa y el olor a maquillaje barato y humedad se volvió insoportable, sus zapatos chirriaban sobre el piso como si estuvieran mojados, hasta que estuvo frente a mí y me puso un globo en la mano, lo sostuve sin querer y noté que latía, como si tuviera un corazón dentro. El payaso se inclinó, me lamió la mejilla y susurró: ahora eres mío. En ese instante la luz se apagó, corrí hacia la puerta pero estaba cerrada con llave desde afuera, giré y vi su cara a centímetros de la mía, ya sin maquillaje, la piel pálida y arrugada, los ojos completamente negros. Se me echó encima y todo se volvió negro. Desperté al amanecer en el suelo, pero en mi mano había un globo nuevo, atado a mi muñeca con el mismo hilo sucio, y escrito con letras torcidas decía: te veré esta noche. Si quieres escuchar otros 3 relatos perturbadores, te invito a que lo veas en mi canal de YouTube. Sígueme para más contenido como este y hasta la próxima. Ese burro quería matarme. Hola gato siniestro, dicen que los animales sienten cosas que los humanos no, que pueden ver lo que nosotros no somos capaces de notar y que por eso a veces se quedan mirando un rincón vacío como si ahí hubiera alguien. Yo nunca creí en esas cosas hasta que pasé lo que voy a contarte, porque había un burro en la chacra de mi abuelo, un animal viejo y con los ojos tan extraños que parecían casi humanos. Ese burro nunca rebuznaba cuando alguien lo acariciaba, solo se quedaba quieto como si te estuviera estudiando. Yo no le tenía miedo
recuerdo hasta que empecé a quedarme solo en esa casa, porque las noches se hacían interminables y el burro nunca dormía, podía verlo desde la ventana parado en el mismo lugar mirándome fijo, como si estuviera esperando algo de mí. Una madrugada escuché cómo pateaba el establo con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Cuando fui a ver tenía los ojos brillando como brasas y lo juro, su hocico se movía como si quisiera pronunciar palabras. No eran rebuznos, era algo mucho peor, era como un murmullo humano salido de un cuerpo que no debía hablar. Me quedé congelado escuchando cómo repetía mi nombre una y otra vez con un tono grave que no podía ser de un animal. Yo cerré la puerta del establo con miedo y traté de convencerme de que estaba alucinando, pero esa misma noche lo escuché caminar alrededor de la casa, sus cascos golpeaban la tierra despacio, dando vueltas y vueltas como un depredador, y cada vez que paraba, podía sentir su respiración pesada contra la ventana. Intenté ignorarlo durante días, pero lo peor vino cuando entré al establo otra vez y encontré los restos de gallinas. No estaban mordidas como lo haría un perro o un zorro, estaban destrozadas con una violencia que parecía hecha a propósito, como si alguien hubiera disfrutado de arrancarles la carne. El burro estaba ahí al fondo con la boca manchada de sangre y con una calma que me heló el alma, como si supiera que yo lo había descubierto. Lo miré y sentí que si me acercaba un paso más me iba a atacar, no como un animal, sino como algo que odiaba a los humanos. Esa noche dormí con un cuchillo bajo la cama, pero a las 3 de la mañana escuché el crujido de la madera en la puerta principal, alguien la estaba empujando con fuerza, y cuando miré por la rendija vi la silueta del burro de pie sobre dos patas, como una persona, y golpeaba la puerta con las pezuñas mientras murmuraba mi nombre con una voz quebrada. Traté de rezar pero entre mis rezos se coló su respiración como si estuviera dentro de la casa. Me escondí debajo de la cama y lo escuché caminar por el pasillo, arrastrando algo metálico. No sé de dónde sacó ese sonido, pero juraría que era un cuchillo raspando la pared. Me quedé despierto hasta el amanecer y cuando salí todo estaba intacto, la puerta cerrada, sin señales de que alguien hubiera entrado, excepto por las marcas en la madera como si dos cascos afilados la hubieran arañado. Intenté contárselo a mi abuelo pero solo me dijo que ese burro no era normal, que desde que nació nadie quiso acercarse porque había algo en sus ojos que no pertenecía a este mundo. Yo pensé en matarlo pero cada vez que lo miraba sentía que si lo hacía me iba a pasar algo peor, y lo peor llegó anoche, porque ya no lo vi en el establo, ya no daba vueltas alrededor de la casa, pero cuando fui al cuarto a acostarme lo encontré parado frente a mi cama, mirándome desde la oscuridad con esos ojos que no parpadeaban, con un murmullo bajo que parecía una risa, y entendí demasiado tarde que ese burro no quería alimento, ese burro quería mi vida, y ahora mientras escribo esto lo escucho respirar detrás de mí, esperando a que me dé la vuelta. Si quieres escuchar otros 3 relatos perturbadores, te invito a que lo veas en mi canal de YouTube. Sígueme para más contenido como este y hasta la próxima. Anybody? Cosas que los humanos nunca debieron ver. There's something in my house. I played the Dry Bones challenge yesterday. Something is crawling around in the ceiling, on the walls in my house when I turn off the lights. See, let me turn on the lights. Did you guys see it? Let me turn on the lights. When you turn those heaters on, oh, it's me. Got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those keepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Yeah, where'd you get those eyes?
The game is real. Tell the truth. Say mother may I or you die. Refuse to play, you die. She can come from anywhere and she can come for anyone. I'm so sorry, but I'm gonna have to ask you guys. Mother says play her game. Look at this fucking bullshit. What the fuck? Don't flip! Oh, damn child. Now give me what I deserve, rake. The candle is revealing where he is. I don't know if you guys can see, but the spirits are showing me. Can y'all see where the candle is going? There should be like some being, like a light or something. I don't know. Preciso te ver. What do you want? Minha vida sem graça, não sei What you just watched was a broadcast that was hijacked by the entity known as the Boiled One. It was said that a group of kids played the game of the Boiled One that lured him into this world. To play the Boiled One's game, you'll need a piece of blank paper and a pencil. You'll also need a mirror, and the game must be played between the hours of 12 a.m. and 3:33 a.m. With the paper and pencil, you have to write down the words, "The Boiled One is coming." You have to visualize the Boiled One in your mind while you're writing down these words. The next step is to enter your bathroom and stand in front of the mirror. Say the words that you wrote down on the paper in front of the mirror. Now, it says that you'll know the Boiled One is in your house once you hear an eerie screech. The game has begun. What you need to do to win is to get out of the house. However, the Boiled One won't make that too easy for you. Every time you see the Boiled One, it'll get closer and closer every time you take your eyes off of it. Do your best to avoid the Boiled One until you can make it out of the house. Remember, keep your eyes on the Boiled One and it can't move. Just get out of the house for 10 seconds and recite the words, "No evil shall dwell in this house." Wait, should I go live and play this game? Let me know in the comments. Cosas que los humanos nunca debieron ver. Oh, damn child. Leave this house. Pick a flower.
What the hell? What is that? Look, it's just moving. What am I looking at? Mom, where were you? Why didn't you save me? Why didn't you protect me? Nunca debí acariciar a ese caballo. Hola gato siniestro, desde niño siempre me dieron miedo los caballos, esos ojos enormes y oscuros que parecían guardar algo que no podía entender, como si dentro de ellos hubiera una mente distinta, una que no pertenecía del todo a este mundo, y aunque siempre trataba de evitarlos esa vez, no tuve opción porque fui a la hacienda de un amigo, un lugar antiguo, lleno de establos viejos y maderas carcomidas, donde el olor a tierra húmeda y sudor animal se mezclaba con un silencio raro, un silencio que pesaba. Allí vi a ese caballo extraño, más alto y fuerte que cualquier otro, con un pelaje tan negro que parecía absorber la luz de las lámparas, y lo más inquietante era que, a diferencia de los demás, no respiraba, su pecho no subía ni bajaba, solo se quedaba quieto mirándome, y aún así sus ojos se movían siguiendo cada uno de mis pasos con un brillo húmedo como si estuviera vivo de otra manera. Yo sentí miedo, mi instinto me gritaba que no debía acercarme, que era peligroso, pero al mismo tiempo algo en su mirada me llamaba, y sin darme cuenta extendí la mano para acariciarlo. Fue en ese instante que todo cambió, porque apenas mis dedos tocaron su hocico, sentí un frío brutal que me recorrió todo el cuerpo, como si hubiera metido la mano dentro de una tumba, como si estuviera tocando carne muerta, y lo peor es que el caballo no se movió ni un centímetro, solo me miró fijo y entonces escuché una voz grave dentro de mi cabeza, no era mi pensamiento, no era humana, me dijo que ya no era libre, que desde ese momento estaba marcado. Retrocedí aterrado y vi que en mi piel había quedado una marca, una quemadura en forma de herradura que no desaparecía por más que la frotara. Esa noche soñé con él parado al lado de mi cama, mirándome con los mismos ojos brillantes, y desperté con el sonido de cascos golpeando dentro de mi cuarto aunque el suelo era de madera y no había nadie allí. Traté de pensar que era mi imaginación, pero al día siguiente los relojes de la casa se detuvieron todos a las 3:15, las luces parpadeaban solas y en el espejo ya no me veía completo, veía un ojo que no era mío mirándome desde adentro del cristal, el mismo ojo del caballo. Yo ya no podía dormir, cada vez que cerraba los ojos escuchaba su respiración detrás de mi nuca, incluso cuando estaba completamente solo, intenté contárselo a mi amigo pero se puso pálido y me confesó que ese caballo no era suyo, que nadie lo había traído, que una madrugada apareció amarrado en el establo y que desde entonces nadie se atrevía a montarlo porque decían que lo habían visto caminar en dos patas en el campo y que por las noches lloraba como un bebé. Yo quise huir pero sentía que el animal me seguía a todos lados, aunque no lo viera escuchaba el eco de sus cascos retumbando dentro de mi cabeza. Lo peor fue cuando mi madre entró corriendo a mi cuarto, para preguntarme por qué estaba rebuznando como un caballo. Yo no recordaba haber dicho nada pero mi garganta ardía y tenía la lengua cortada como si hubiera intentado pronunciar sonidos imposibles. Ahí entendí que no era solo un animal, que esa cosa quería entrar en mí, quería reemplazarme. Con cada día que pasaba me sentía menos humano, mis manos temblaban y en mis uñas crecían surcos oscuros parecidos a cascos, mi voz se quebraba y a veces en vez de palabras salía un relincho que no podía controlar. Cuando me miraba al espejo ya no veía mi rostro completo, veía el suyo
mezclado con el mío, como si poco a poco me estuviera tragando desde adentro. A veces siento su aliento frío en mi cuello, ahora lo siento dentro de mi pecho, esperando, pacientemente, el momento exacto en el que yo deje de resistirme para poder vivir en mi cuerpo y dejarme atrapado para siempre en ese caballo maldito que jamás debí acariciar. Si quieres escuchar otros 3 relatos perturbadores, te invito a que lo veas en mi canal de YouTube, sígueme para más contenido como este y hasta la próxima. What in the glitch is going on? I've been drinking this for a while, and it's like not that full anymore. And I was like, why is all of this still showing? What is happening? I don't know, dude. I was. Oh, what the fuck? Yo, the sky is fucking blue. I'm here. And then it turned off. No. Yo! It's so pretty. It's really hard in the mirror. And then that side is not. It's all clear. Oh my gosh. Alright, so it's moving. But wait, when we start moving, it looks like it's still. And then you can tell it's moving again.